Bienvenidos a este webinar. Vamos a estar hablando el día de hoy con respecto a la fecha, al Día Internacional del Síndrome de Asperger. Esto fue el día 18 de febrero. Vamos ahorita a hacer una pequeña presentación para entender de qué va este síndrome, pero también, sobre todo, ver cómo podemos incluir y ser empáticos con las personas que tienen esta condición, ¿vale? Antes de comenzar, sí me gustaría presentarme. Soy la psicóloga Sara Minori Méndez González. Actualmente estoy estudiando la maestría en terapia cognitivo-conductual en el Centro de Psicoterapia Cognitiva y también me encuentro laborando en Everhealth. ¿Vale? Aquí brindamos consultas, asesorías psicológicas para alguna situación referente que tengan a cuestiones emocionales, de salud mental o simplemente por el hecho de priorizar como esta parte, ¿vale? Eh, Ahorita, antes de empezar, sí me gustaría mencionar una frase que nos puede dar un poquito de panorama sobre esta parte de la neurodiversidad, en donde es un regalo que nos desafía a pensar más allá de las etiquetas y celebrar las diferentes formas de brillar. Em, esta frase me gustó muchísimo porque nos da la pauta a justamente incluir, empatizar con las personas que no solamente tienen síndrome de Asperger, ¿vale? Sino también es esta manera de poder justamente ver cómo incluso las personas que son neurotípicas se refiere a las personas que entramos dentro de la normalidad, y hago este signo, ¿por qué? Porque incluso dentro de la neurodiversidad, de la neurodivergencia, no hay alguien que sea normal. Incluso las personas que no tenemos una condición de neurodesarrollo, de salud mental, etcétera, entramos dentro de esta diversidad, ¿vale? Y todas somos diferentes, todas tenemos diferentes habilidades, formas de brillar, como bien lo dice la frase, y más allá de las etiquetas somos personas, somos humanos, ¿vale? Solamente que este tipo de etiquetas vaya retomando que síndrome de Asperger, autismo, etcétera, son solamente categorías que a lo mejor entre personal de la salud nos ayudan a distinguir las características que tiene determinada persona, solo para poder llevar a cabo como cierto diagnóstico o considerarlo. Pero eso no significa que la persona que tenga esa condición sea esa enfermedad o ese diagnóstico, etcétera, ¿vale? Mm, Para ello también es importante conocer qué es el síndrome de Asperger. Bueno, el síndrome forma parte del trastorno del espectro autista. Actualmente, con el manual DSM-5, que es el manual que utilizamos tanto psicólogos como psiquiatras para poder catalogar o brindar como un diagnóstico a las personas, hoy en día ya el síndrome de Asperger ya no se utiliza, por así decirlo, porque pues ya forma parte, perdón, de este espectro autista, ¿vale? Se le dice espectro, ¿por qué? Porque hay un abanico de formas de poder, ¿cómo se podría decir? Demostrar de acuerdo al funcionamiento a las personas autistas, ¿vale? O sea, va desde que es de funcionalidad hasta totalmente dependiente de las personas, ¿vale? Esto es el síndrome de Asperger, de acuerdo con el DSM, que les comento que es como este diagnóstico, este manual diagnóstico que utilizábamos antes del 5. Mencionaba que y actualmente se sigue considerando que es una condición neurobiológica congénita. ¿Qué significa esto? Que ya nacemos con esta condición, ¿vale? Se caracteriza principalmente por tener problemas en la comunicación social, conductas y sobre todo en los intereses que cada uno tiene, ¿vale? Vamos a identificar que las personas tienen intereses restringidos e incluso estereotipados. Eh, las personas que llegan a tener esta condición de Asperger se puede notar que son personas que no tienen ningún retraso en el lenguaje, ¿vale? Al menos no es significativo, o incluso en su desarrollo cognitivo.
¿vale? Las personas que presentan esta condición también perciben e interpretan el mundo y sus relaciones de una manera totalmente diferente, ¿vale? Esta esto forma justamente parte de la neurodivergencia, de la neurodiversidad. ¿Por qué? Porque la forma en cómo ellos incluso se comunican, de cómo tienen como toda esta interacción social, hace que justamente va muy de la mano con la interpretación que le dan al mundo y a la forma en cómo se relacionan, ¿vale? Tienen, sí, habilidades en ciertas áreas, perdón, e incluso también llegan a ser muy sobresalientes. Más adelante vamos a ver algunas características, tanto en el lenguaje como en las habilidades sociales, que nos pueden ayudar justamente a identificar a estas personas, pero sobre todo, mm, no es como para autodiagnosticarnos, vaya, sino más bien es para ver los rasgos que comúnmente hay en las personas, porque para esto también vamos a mencionar cómo se puede diagnosticar, ¿vale? Incluso también, así como llegan a ser sobresalientes en algunas áreas, también llegan a tener muchísimas dificultades en otras, ¿vale? Sobre todo, y la más característica son en las habilidades sociales. Em, Tenemos ciertas fortalezas y ciertos desafíos que atraviesan las personas que tienen síndrome de Asperger. Algunas de estas fortalezas las podemos ver como, ya lo mencionábamos, la inteligencia o el coeficiente intelectual es, es como el promedio de las demás personas o incluso llega a estar arriba de lo que comúnmente puede tener una persona neurotípica, ¿vale? Tienen un sentido del humor muy único, pero así como también tienen un sentido del humor muy único, muchas de las ocasiones no llegan a entender el humor de los demás. Doble sentido, metáforas, mm, bromas, es muy complejo para ellos identificar este tipo de cosas y que le den otro significado, ¿vale? Llegan a ser muy, muy, muy honestos, incluso muchas veces en las terapias que ellos llegan a tener, trabajan como esta parte del cómo comunicar eso que quieren decir, porque a veces al ser muy honestos llegan a ser muy, muy directos, ¿vale? Tienen también como este sentido de justicia muy fuerte, además de que también las personas llegan a tener intereses muy especializados y muy enfocados en una cierta área. Es decir, si hay alguien que le gusta la historia, la matemática, profundiza bastante en ese tema a modo de llegar a entenderlo y a conocer como datos muy especializados referente a esa área. ¿Sí? También llegan a sentir profundamente todas las cosas, tanto a nivel emocional como en otros sentidos, ¿vale? Están orientados al detalle, sí, pero esto va a depender muchísimo también de los intereses que la persona tenga, ¿vale? Tienen muy buena memoria, justamente ellos recuerdan muy bien los hechos de acuerdo al área de su interés. Y no es un área de su interés, no va a haber como mucha atención, ¿vale? Sí, llegan a construir amistades, posiblemente sea un poquito complicado, complejo, pero muchas veces lo hacen a través de estos intereses compartidos. Posiblemente si la otra persona llega a ser también neurodivergente o si comparten el gusto por esa área en común en esa área, perdón, donde ellos saben muchísimo y la otra persona sabe de eso, eso los hace conectar con sus pares. Y sobre todo, también son buenísimos en memorizar como estos hechos e información tan detallada, pero específicamente de el área de su interés. ¿Vale? ¿Qué desafíos presentan las personas que tienen estos síndrome de Asperger? Es la sensibilidad sensorial, o sea, pueden ser hiper o hipo sensibles, ¿vale? Al olor, a la luz, al tacto, a muchísimas cosas. Y también esta hipersensibilidad puede estar relacionada a lo emocional, que tiene que ver con que a su vez puede ser una fortaleza en donde sienten muchísimo como todas estas emociones.
por esta misma situación y sobre todo por el estigma que hay alrededor de esta pues de esta etiqueta llegan a tener también ansiedad social o una ansiedad generalizada, ¿vale? Justamente por este enfoque al detalle llega a haber pues también problemas o una situación compleja que tiene que ver con el perfeccionismo, lo cual los lleva a pues a tener estas dificultades para pedir ayuda y sobre todo también para realizar tareas que para ellos pueden ser aburridas o desafiantes. Algo que también los caracteriza mucho es la rutina que llegan a tener, porque eso les ayuda a ellos, al menos de primera instancia en la primera infancia, a tener una vida lo más cercano a lo normal, ¿vale? Mm, entonces, muchas veces esas tareas que pueden ser o aburridas o muy desafiantes pueden llevarlos como a alguna crisis o alguna situación compleja que tiene que ver seguramente con ansiedad, ¿vale? Llegan a ser un poquito inflexibles, tienen como estas dificultades en la organización, en planificar, priorizar, en tener como esta iniciativa, ¿vale? Pero estos solamente son desafíos, no son alguna característica propia de todas las personas que tengan Asperger, ¿vale? Esto incluso si tiene un tratamiento oportuno y adecuado, se puede trabajar y sin problema en la vida adulta ya tener pues bajo control todas estas situaciones, ¿vale? Como les comentaba hace ratito, también tienen un desafío muy grande en cuestión de comprender el lenguaje verbal y no verbal en los contextos sociales. ¿Por qué? Porque si bien son muy detallistas, muy enfocados como a esta parte, ese tipo de cosas pasan totalmente desapercibidas para ellos. Hay cosas que no entienden, posiblemente si a lo mejor nosotros guiñamos el ojo, seguramente todos entenderemos que puede ser el típico meme de guiño guiño, no sé, una broma, etcétera, pero ellos no lo entienden de esa manera. Incluso esto lo llegan a sí observar, pero al mismo tiempo que sienten mucho, ellos lo pueden interpretar de otra manera, darle otro significado totalmente diferente y puede justamente a la mejor limitar esta convivencia social, ¿vale? Y justo también les cuesta un poquito de trabajo comprender lo que otros piensan y sienten por esta misma situación de que les cuesta trabajo comprender lo que las demás personas dicen o hacen, ¿vale? ¿Cómo es el diagnóstico? Principalmente ocurre en la infancia, pero muchas veces por todo lo que implica la forma en cómo nos comportamos, incluso si somos mujeres o si somos hombres, también muchas veces estas conductas estereotipadas de acuerdo al rol o al género o al sexo hacen que se vea permeado un diagnóstico. ¿Vale? Porque muchas veces creemos que las niñas deben de ser de determinada manera y creemos que es totalmente normal que se comporten a lo mejor siendo muy calladitas, no conviviendo con a lo mejor con algunas otras personas, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces ese tipo de cosas pasan totalmente por alto, considerando que son normales y pues cuando ya llegamos a la vida adulta o incluso a la adolescencia, es cuando se marcan muchísimos más estas características y es cuando pues empezamos a llevarlos con algún especialista. Para esto, cuando ocurre en la infancia, es importante llevarlos a paidopsiquiatría. ¿Qué quiere decir esto? Que pues prácticamente son los psiquiatras enfocados en las infancias. Se lleva principalmente para poder hacer alguna evaluación, incluso si los síntomas físicos son muy intensos, puede haber la posibilidad de que se administre medicamento. Sin embargo, aquí es importante destacar que no hay como algún tratamiento farmacológico específico para el síndrome de Asperger, pero eso va a depender de los síntomas y de que esté muy bien sustentado de por qué se está dando medicamento. Puede sí, ¿cómo se llama? Puede sí
darse fármacos, ¿vale? Eh, la otra forma también de diagnóstico es la evaluación neurológica. Sobre todo porque el hecho de que sea una condición congénita y neurológica, sí es importante ver las áreas del cerebro para ver si hay alguna situación que se requiera eh, observar o para justamente reafirmar el diagnóstico, ¿vale? También es importante esta evaluación neuropsicológica. No es lo mismo neuropsicología que psicología, ¿vale? La psicología tiene diferentes áreas y una de estas es la neuropsicología enfocada a tratar con temas que pueden implicar como procesos neurológicos, atención, memoria, etcétera, ¿vale? Esto puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque también las personas que tienen síndrome de Asperger tienen una dificultad o alguna alteración en sus habilidades cognitivas, que tiene que ver justamente con la memoria, la percepción, el procesamiento de información. Entonces, ellos son los especialistas en aplicar pruebas que nos pueden ayudar a confirmar el diagnóstico, ¿vale? Una vez que tenemos el diagnóstico, se procede a un tratamiento. Este tratamiento es muy importante en tres áreas. El psicológico, en donde nos puede ayudar la terapia cognitivo-conductual a desarrollar diferentes habilidades sociales, la comunicación, algunas cuestiones emocionales y sobre todo también para poder ayudar a esta integración en otros contextos, en el área educativa, en el área social y laboral, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces también eso es un poquito complejo para ellos, sobre todo porque su talón de Aquiles, si lo llamamos de esa manera, son pues la interacción social, ¿vale? Como bien se les comentaba, el farmacológico, dependiendo de la sintomatología, se puede requerir pero sí debe de estar muy bien sustentada para que se les pueda aplicar algún medicamento. Y sobre todo en el área educativa. También los maestros sí tienen un gran desafío, sobre todo porque tienen que adaptar como muchas veces los planes educativos o sus actividades o sus clases a modo de desarrollar estas actividades e intereses para que ellos a su vez en ese mismo eh, en esa misma área educativa puedan integrarse socialmente, ¿vale? Para esto también es importante promover la inclusión. Pero ¿cómo construimos esta sociedad inclusiva? Bueno, creando entornos accesibles, empáticos, lo cual nos puede ayudar a lograr, bueno, se puede lograr a través de la educación, de la concienciación y del apoyo, ¿vale? Podemos crear entornos empáticos y accesibles, podemos justamente valorar y reforzar las habilidades, así como los talentos únicos que tienen las personas con el síndrome de Asperger o en su defecto actualmente con las personas que tienen el trastorno del espectro autista, ¿vale? Justamente también algo súper importante es la sensibilización y la visibilización de que pueden existir personas neurodivergentes en cualquier espacio y contexto de nuestra vida, ¿vale? Ya sea la escuela, el trabajo, etcétera, ¿vale? Pero muchas veces ahorita, incluso como con esta parte del cambio de si es síndrome de Asperger o si es autismo, pues sí, tienen diferencias, pero aquí sobre todo depende también del grado de funcionalidad, ¿vale? Muchas veces el autismo sí está un poquito más dirigido a esta parte de que tenemos un retraso significativo en el lenguaje o incluso llegaban a ser dependientes completamente de una persona. Vamos ahorita a ver que en las habilidades cognitivas con las personas con Asperger no hay como un retraso significativo en el lenguaje ni en sus habilidades con respecto a la memoria, al procesamiento de información, a la percepción, etcétera, ¿vale? Incluso ellos pueden tener, como bien se los mencionaba, un coeficiente intelectual normal o incluso por encima del promedio, ¿vale?
Por el contrario, el autismo sí existen ciertas discapacidades intelectuales severas en algunos casos, pero también puede darse el caso de que haya un coeficiente intelectual normal o incluso superior. Pero aquí sí vamos a ver un poquito más marcado este retraso en el lenguaje o en las habilidades cognitivas. Justamente en esta parte del lenguaje, en el Asperger, el vocabulario es muy extenso. O sea, vamos a observar que tienen un lenguaje formal o muy avanzado para su edad. Es como si viéramos a un adulto chiquito, ¿vale? Yo sé que incluso hay niños que sí son muy expresivos y que por su entorno existe esta estimulación, pero con los niños que tienen Asperger sí vamos a notar que de verdad utilizan términos que a lo mejor no son tan comunes dentro ni de nuestro contexto ni de las personas de su edad, ¿vale? Pero bueno, esto hace que a pesar de que ellos tengan esta habilidad de poder expresar y de tener un lenguaje muy extenso, esa interacción sí va a carecer de una fluidez social, por lo mismo de la reacción que tenemos los demás hacia esta forma en cómo ellos están expresando, ¿vale? En el autismo, por el contrario, sí hay un retraso en el lenguaje. Incluso muchas de las ocasiones las personas o los papás se llegan a dar cuenta porque los niños empiezan a hablar hasta los 3 años y antes de eso no existe a lo mejor algún balbuceo o algún sonido tal cual de una palabra y entonces empezamos como a notar como estos signos de alerta, ¿no? Incluso hasta puede haber totalmente la ausencia de lenguaje verbal, ¿vale? Incluso si llegan a comunicarse verbalmente, no lo hacen de una forma tan convencional. Llegan a tener palabras asociadas a a determinadas palabras en donde solamente ellos encuentran la relación entre a lo mejor si yo quiero tomar agua, mamá ya sabe que yo se lo pido si le digo montaña, ¿no? Entonces, sí empieza a haber un lenguaje que no es convencional, que solamente en su entorno lo pueden entender, pero por medio de estas asociaciones. Justamente también a ellos les cuesta trabajo comprender el significado de las palabras de lenguaje que utilizan las demás personas. Y bueno, también existen diferencias en el aspecto de las habilidades sociales. En el síndrome de Asperger, sí notamos que hay dificultades sí hay dificultad de socializar, ¿vale? Hay una tendencia muchísimo más a aislarse, a ser solitarios, por esta misma parte de que a ellos se les dificulta interactuar con otras personas. También para ellos es muy complicado entender las normas sociales que no son explícitas, ¿vale? A lo mejor nosotros podemos entender que robar no es no es lo más adecuado, ¿no? Entonces, para ellos, si no se los dicen o no lo saben, puede que agarren cosas sin el afán de querer, pues, robar algo, simplemente lo agarran y ya. También tienen como esta dificultad, o sea, sí tienen el deseo de interactuar con otros, pero les cuesta trabajo, incluso llegan a no saber cómo hacerlo, ¿vale? Con el autismo, pues sí, hay dificultades muchísimo más marcadas para desarrollar estas habilidades y aquí, por el contrario, no hay interés de interactuar con los demás, con los chicos o chicas de Asperger, sí tienen como este deseo, pero les cuesta trabajo. Eh, ambos coinciden en que tienen intereses y comportamientos repetitivos que son como muy característicos de todo el espectro autista, pero también lo que lo hace diferente en el autismo son estos intereses intensos y muy específicos, ¿vale? Incluso los comportamientos son muy repetitivos. Por ejemplo, llegan a tener movimientos con las manos, llegan a tener ciertos rituales para hacer como ciertas cosas, pero pues también es importante saber que incluso en los dos pueden tener
la capacidad de poder manejar las actividades diarias de manera totalmente funcional, dependiendo del nivel de funcionalidad de cada uno, ¿vale? Eh, y pues bueno, eso sería todo de mi parte para poder entender este síndrome del Asperger. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, comentario, ahí estaremos para ustedes para poder eh, resolver sus inquietudes, ¿vale?